Mi nombre es Karen Martínez y vamos a hablar de la captura y almacenamiento de CO2 en basaltos. Bueno, para introducirnos un poco en el tema, vamos a hablar de qué es el dióxido de carbono. Como muchos ya sabemos, es un gas de efecto invernadero y este es capaz de regular la temperatura del planeta. Si observamos, nuestra atmósfera se compone de varios elementos, principalmente de nitrógeno y oxígeno, pero también puede tener gases nobles y gases de efecto invernadero. Ahí es donde entra el papel importante del CO2. Como ya dije, él es capaz de regular la temperatura del planeta, por ende debería estar en unos rangos determinados. Sin embargo, si los niveles de CO2 en la atmósfera disminuyen, la temperatura de la Tierra se va a enfriar. Y por otro lado, si estos niveles aumentan drásticamente, nos vamos a enfrentar a lo que nos estamos enfrentando actualmente, que es el calentamiento global, debido a las actividades humanas que emiten este gas, como lo es la quema de combustibles fósiles. Bueno, ¿y por qué quiere captarse el CO2 de la atmósfera? Básicamente va a ser para mitigar los efectos del cambio climático que de hecho ya estamos empezando a vivir. En los últimos años la sociedad y la población, bueno, ha crecido drásticamente. Entonces eso conlleva a un mayor consumo de energía, luego va a haber mayor emisión de CO2 y por ejemplo acá tenemos los países que emiten más dióxido de carbono en el mundo, siendo China pues el mayor. Si nos venimos a Colombia, no hay un valor registrado porque pues es un valor muy pequeño comparado con estos, pero si observamos la temperatura del aire en nuestro país aumentó un 1,5 grados centígrados, entonces ya se están empezando a ver esos efectos del calentamiento global y qué mejor que empezar a tomar medidas que ayuden a mitigar estos efectos. Lo ideal sería que estos valores de acá cambiaran, que las energías se reducieran, que dejaran de ser a partir de combustibles fósiles y que empezaran a ser más renovables. Bueno, y entonces como medida de mitigación empezamos a hablar de la captura de CO2 en basaltos. Entonces vamos a evitar que el dióxido de carbono se vaya a la atmósfera y lo vamos a confinar en basaltos. ¿Cómo se capta? ¿Dónde lo puedo captar? ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente el funcionamiento simple consiste en cuatro pasos, que es la captura, el transporte, la inyección y el almacenamiento. Entonces, para la captura, primero debo establecer mi fuente de emisión del CO2. Entonces, yo voy a establecer una industria que me produzca dióxido de carbono. Pueden ser las industrias cementeras, industrias de cerámica, centrales térmicas de carbón y petróleo, en fin, lo que emita CO2. Entonces, una vez teniendo la industria, yo voy a capturar ese CO2, evitando que él se libere a la atmósfera. Entonces, bueno, ya tengo capturado el CO2. ¿Qué sigue? Transportarlo. ¿Qué es lo ideal acá? Que el lugar donde yo voy a almacenar el CO2, que va a ser en basaltos, pero que esos basaltos estén cerca al lugar que me emite el dióxido de carbono. Porque no tiene sentido que yo tenga una emisión acá y que lo vaya a almacenar por allá súper lejos. Lo ideal es que estén cerca para que el transporte sea corto. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, ya una vez capturado el dióxido de carbono se transporta hasta el punto de inyección. ¿Qué pasa en este punto de inyección? Acá es donde yo ya voy a, pues como su nombre lo dice, inyectar el dióxido de carbono. Hay dos formas de inyectar este CO2. La primera es que el gas se inyecta pero en estado supercrítico. ¿Qué significa esto? Que alcanza unas temperaturas y presiones adecuadas hasta que el gas ya no se comporta solo como gas, sino que empieza a comportarse como gas y como líquido. De eso hablaremos más adelante. Y la otra forma de inyección es el CO2 capturado, lo voy a mezclar ahora con agua y eso lo voy a inyectar. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí la cosa cambia. Porque una vez inyectado el CO2 con agua y que llegue a mi basalto, eso va a generar una serie de reacciones químicas que me van a producir carbonatos. O sea, el agua, el CO2 y el basalto, los iones que me va a liberar el basalto, me van a generar una serie de reacciones que me van a formar ahora carbonatos. Entonces, ¿qué va a pasar?
que el dióxido de carbono que yo inyecté ahora se va a convertir en carbonatos. Entonces, esta es una manera, digamos que más viable, porque ya el dióxido de carbono quedaría atrapado como tal en un cristal o en un mineral y sería menos el riesgo de fuga de que se infiltre por acá, por alguna fractura o algo así. Entonces, pues bueno, básicamente ese es el funcionamiento, pero para que todo esto ocurra, obviamente tanto el gas como la roca en donde se va a almacenar, que en este caso es el basalto, deben cumplir pues con una serie de propiedades y condiciones para que todo el sistema funcione, que es como profundidad, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, si yo quiero determinar la zona de almacenamiento que va a tener mi proyecto, debo tener en cuenta estos criterios. Bueno, primero se va a identificar la fuente que me emita el dióxido de carbono. Acá se tienen algunos ejemplos de distintos materiales y cómo son sus emisiones de dióxido de carbono. Para el cemento se tienen emisiones bastante altas, entonces en este caso se podría utilizar una industria cementera como fuente de dióxido de carbono. El otro criterio a tener en cuenta es la distancia entre esta fuente y el almacén en donde yo voy a almacenar el dióxido de carbono. Como yo les decía, debe ser, pues lo ideal es que sea cerca para que el transporte sea mucho más rápido y cuando es así generalmente se hace por medio de tuberías. En caso tal de que mi fuente está en un lado y el lugar donde la voy a almacenar está lejos, igualmente se puede transportar y para esto hacen una técnica interesante que es que reducen o comprimen el volumen del gas. Entonces cuando yo saco el dióxido de carbono de la fuente va a tener un determinado volumen. Y si yo quiero comprimirlo, lo que se hace es someterlo a menos 20 grados centígrados y 2 megapascales de presión y automáticamente ese volumen se va a disminuir y va a ser mucho más fácil transportarlo. También hay que tener en cuenta la capacidad de almacenamiento, porque yo no puedo elegir una zona de almacenamiento donde yo pues no pueda almacenar. Lo ideal es que se puedan inyectar bastantes toneladas de dióxido de carbono y lugares con baja sismicidad, ya que si yo tengo un almacén donde hayan fracturas o fallas geológicas, pues por esas grietas, por esas fallas podría escaparse el dióxido de carbono. ¿Qué condiciones debe tener el dióxido de carbono para poder ser inyectado? Bueno, como ya lo había mencionado, él debe estar en un estado supercrítico. ¿Qué significa esto? Que no solamente se va a comportar como un gas, sino que también va a adquirir propiedades de un líquido y eso va a facilitar su inyección. ¿Cómo se alcanza el estado supercrítico? Para eso se requiere una temperatura de 31.1 grados centígrados y 7.38 megapascales, que eso se adquiere a una profundidad más o menos de 800 a 850 metros. Es decir, esta es la profundidad adecuada donde el gas se comportaría como un fluido supercrítico. ¿Y qué pasa con esto? Que él va a disminuir considerablemente su volumen. Aquí podemos ver cómo pasa de un volumen grande a un volumen bastante pequeño al adquirir las propiedades de un fluido supercrítico y esto va a permitir que se almacene mayor cantidad de CO2. También hay que tener en cuenta las impurezas que el gas pueda tener, ya que estas impurezas pues pueden alterar el almacenamiento haciendo que el gas ocupe más volumen y también pueden cambiar estas condiciones del punto crítico. Bueno, ya sabemos las condiciones que debe tener el gas, ahora qué condiciones debe tener la roca para que se pueda almacenar ese CO2. Ya hablamos de que se almacena en basaltos, ¿no? Entonces debe ser en rocas máficas, ultramáficas, pero no solo se restringe a basaltos, también puede ser en periotitas y en serpentinitas. Lo ideal es que contengan minerales como el olivino, plagioclasa y piroxeno. Eso es lo ideal porque estos minerales tienen iones de calcio, magnesio y de hierro. Y estos son los que me permiten a mí producir los carbonatos, que es lo que me atrapa el CO2. Entonces, ¿cómo funciona? La roca almacén, en este caso el basalto donde yo voy a almacenar el dióxido de carbono, pues lo ideal es que sea porosa. ¿Qué pasa con el basalto? Que no es tan poroso como una arenisca, por decirlo así. Pero él tiene fracturas, tiene porosidad vesicular donde yo puedo almacenar este gas. Y también se necesita, pues claro, una roca sello que evite que el gas se salga hacia la superficie.
Entonces, ¿cómo debe ser el pH en la roca para que todo esto funcione? Lo que queremos es producir carbonatos. Entonces, los carbonatos tienden a ser básicos, pero acá nos piden un pH ácido. ¿Por qué? Bueno, pues nos piden un pH de 5 a 7, no tan ácido, para facilitar las reacciones de ácido carbónico. Entonces yo les había dicho que para producir carbonatos era cuando se mezclaba el dióxido de carbono, pero con agua. Cuando yo mezclo estos dos en un ambiente ácido, puedo producir un ácido carbónico. Este ácido carbónico lo que va a hacer es que me va a liberar iones de hidrógeno, ¿sí? Entonces, al liberar estos iones de hidrógeno, voy a tener incluso un pH más ácido. Pero si yo quiero producir carbonatos, ¿qué hago? Esto ya está interactuando con el basalto, ¿sí? Entonces, este ambiente ácido va a hacer que mis minerales se disuelvan, se empiecen a disolver, empiezan las reacciones químicas y van a liberar iones de calcio, magnesio y hierro. Entonces, cuando estos iones de calcio, magnesio y hierro se unan con los que se liberaron acá, es cuando empieza la producción de carbonatos, ¿sí? Entonces, ahí es como funciona. ¿Y qué pasa con el pH? El pH vuelve a cambiar, porque la producción de carbonatos me dice que es básica. Entonces mi pH va a pasar de ser ácido a ser un poco más básico en el rango de 7 a 9 a medida de que se van produciendo estos carbonatos, ¿sí? Esos carbonatos pues puede ser calcita, dolomita, siderita. Y a este proceso se le llama atrapamiento mineral de dióxido de carbono. Y acá hay unos ejemplos. Acá está el basalto con su producción de carbonatos en las porosidades del basalto. Y acá tenemos ya como más un esquema que allá acá se ve la disolución de los iones y cómo se forma el aragonito después de 40 semanas. Entonces acá ya se ve el cristal formado en la microfractura del basalto. Otras condiciones que deben tenerse en cuenta para la roca almacén es su espesor, ya que a mayor espesor, pues mayor va a ser la capacidad de almacenamiento. Se recomienda un rango de 100 a 200 metros, sin embargo, pues a partir de 50 metros ya sería un espesor bastante bueno para la inyección. La porosidad, pues la porosidad del sello va a ser impermeable y de baja porosidad para evitar que hayan fugas del CO2. Y ya para la roca como tal de almacenamiento, pues lo ideal es que sea lo más permeable y porosa posible. La presión hidrostática en condiciones supercríticas es de 80 bares. En cuanto a fallas geológicas, lo más recomendable es que no hayan fallas ni fracturas cercanas al almacenamiento, ya que estas fallas pueden hacer que el gas se vaya hacia la superficie. Lo ideal es que no existan este tipo de estructuras cercanas a la zona donde yo voy a almacenar el CO2. Y la capacidad de almacenamiento, que se refiere al volumen del poro que va a ser ocupado por dióxido de carbono. Entonces, aquí debe verse que mi roca tenga una capacidad de almacenamiento buena, que tenga la capacidad de almacenar el gas que yo voy a inyectar. Como ya se mencionó anteriormente, el dióxido de carbono puede ser inyectado en estado supercrítico y mezclado con agua. Pero ¿qué beneficios tiene mezclarlo con agua? Bueno, aquí en Lima, Perú, hicieron una serie de estudios bajo condiciones controladas, mostrándonos qué beneficio tiene el inyectar dióxido de carbono con agua. ¿Qué hicieron ellos? Ellos utilizaron gabro y basalto, los compararon y obtuvieron la porosidad de ellos. Se obtuvo una porosidad incluso mayor para el gabro debido a la densidad, pero el basalto también tiene una buena porosidad. Entonces ellos tomaron este basalto y lo sometieron a 3 pruebas distintas. Primero, se inyectó dióxido de carbono en basaltos, pero en condiciones donde la roca estuviera seca. La segunda prueba fue inyectar dióxido de carbono en rocas lavadas con agua de mar. Y la última es en rocas expuestas a 25 grados centígrados. Ellos hicieron la prueba durante 60 días para ver cómo funcionaba o cómo variaba el almacenamiento de CO2 bajo las 3 condiciones diferentes. ¿Qué obtuvieron? Bueno, obtuvieron un almacenamiento de CO2 mayor cuando la roca estaba lavada en agua de mar.
Aquí se puede ver los valores comparados en cuanto a las otras dos, en cuanto a los otros dos métodos. Y la misma gráfica nos muestra que el porcentaje de almacenamiento fue mucho mayor cuando la roca de basalto estaba lavada en agua de mar. Entonces esto comprueba que bajo esta condición el dióxido de carbono va a tener un almacenamiento mucho más eficaz. Asimismo, esto se da gracias a que el basalto se compone en un 50% de sílice, que también actúa como un componente mineralizador. Entonces, el agua junto con el silicio me va a formar carbonatos y esto hace que el almacenamiento del CO2 sea permanente, ya que se cristaliza. Entonces, aquí se hizo una recopilación de las condiciones que debe tener tanto la roca como el gas para poder inyectarse. Pues como ya hablamos, la profundidad mayor a 800 metros, entre 800 a 2500 metros es un rango perfecto. El espesor del reservorio mayor a 50 metros, la porosidad de la roca mayor al 15% ya se considera una buena porosidad. La permeabilidad de la roca pues se requiere que sea alta. La composición mineral, lo ideal es que tenga altos contenidos de calcio, magnesio y hierro, como se mencionaba anteriormente, que se pueden presentar en olivino, piroxeno y plagioclasa. Reactividad química alta, esto si se quiere la formación de carbonatos. La temperatura y la presión pues pueden variar, pero lo ideal es que sean altas. La capa sello pues que sea impermeable y la actividad sísmica que sea baja para evitar fugas del dióxido de carbono. En cuanto al gas, pues como ya se había hablado, se requiere una fase supercrítica. Acá están las condiciones. Presión y temperatura pueden variar en estos rangos. La pureza, lo ideal es que sea casi puro, ¿sí? Ya que como decíamos, las impurezas que tenga el gas pueden variar su volumen y su condición para alcanzar el punto supercrítico. Y el caudal de inyección, la manera en que se inyecta el CO2, pues lo ideal es que sea controlado, ya que esto va a evitar la formación de burbujas de gas que pueden reducir la eficiencia del proceso. Una vez inyectado el CO2, ¿qué es lo que puede pasar con este nuevo fluido en la roca? ¿Cómo se va a comportar? Entonces, bueno, inicialmente se va a acumular en la parte superior de la roca porque va a tener una densidad menor, pero con el tiempo él se va a ir disolviendo y va a ir aumentando su densidad, por lo que va a ir esparciéndose y terminará en la parte inferior de la roca. Ahí se puede ver el proceso. Se va disolviendo y va bajando. Después de que ya esté disuelto, él va a tener entonces un contacto con los minerales de la roca. Como se puede ver aquí, este sería el dióxido de carbono y este es los minerales. Y la reacción va a producir esa cristalización, esa formación de carbonatos, y ahí es donde va a quedar enterrado nuestro dióxido de carbono, y pues a eso se le llama el geoatrapamiento. Aquí se tiene una evidencia de lo que ocurre con el CO2 en el paso de los años a través de la sísmica. Entonces aquí lo que nos muestran es que al principio el gas se va a concentrar en la parte superior, pero él va adquiriendo más densidad y se va desplazando hacia los niveles más inferiores. Como se puede ver acá, va ocupando más espacio. Y finalmente, bueno, este es como una muestra de una sección donde se ve esa formación de carbonatos, que sería el geoatrapamiento. Entonces, esta creación de carbonatos ocurre porque este gas va a empezar a reaccionar con los minerales presentes en la roca. Esta roca contiene calcio, magnesio, hierro. Y al mezclarse con el dióxido de carbono, se va a ir convirtiendo en un mineral sólido, quedando así atrapado de forma permanente en la roca. ¿Cuáles serían esos posibles efectos a largo plazo por la captura del CO2? Bueno, realmente no se tienen muy bien estudiados a fondo, pero lo que probablemente podría pasar es que haya una fracturación y una sismicidad. Esto debido a la presión
con la que se inyecta el dióxido de carbono. Lo que ocurre aquí es que la presión de esa inyección es más alta que la presión hidrostática de la roca misma. Entonces aquí se pueden producir fracturaciones y movimientos a lo largo de fallas preexistentes. Por eso se busca también hacerlo en zonas donde no haya mucha influencia estructural. Aunque son pocos, hay lugares en el mundo donde ya se ha empezado a implementar esta técnica de captura y almacenamiento del CO2. Uno de ellos es el proyecto Carbfix en Islandia. Ellos han implementado esta técnica desde el 2012 y lo que hacen es capturar el CO2 para convertirlo en carbonatos. Ellos capturan las emisiones del CO2 provenientes de una planta geotérmica Helishady, que es la mayor planta geotérmica que hay en el mundo, capaz de producir energía para una gran parte del país. Sin embargo, durante este proceso se libera demasiado CO2, aproximadamente 40.000 toneladas al año. Entonces lo que quiere este proyecto es reducir estas emisiones a la atmósfera y capturarlo y almacenarlo en formaciones geológicas de basalto. Ellos entonces toman el CO2 proveniente de esta planta geotérmica, lo mezclan con agua y lo inyectan a la capa de basalto donde se empiezan a formar los carbonatos. ¿Cuáles son los pros y los contras? Digamos que ellos cuentan con una ventaja, que es que Islandia se encuentra en medio de dos placas oceánicas, por lo que contienen muchos basaltos. Sin embargo, un contra es el agua, porque hay que mezclarlo con agua. Por cada tonelada de dióxido de carbono se necesitan 25 toneladas de agua. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos utilizan es agua salada, que como vimos anteriormente, el agua salada va a aumentar el almacenamiento de CO2. Entonces, digamos que no hay como tal un desperdicio del agua potable porque se utiliza agua salada. ¿Qué resultados han tenido ellos? Que digamos que de todo lo que han inyectado, el 95% ya ha quedado convertido en carbonatos en tan solo 2 años. Y si analizamos, pues es un proceso bastante rápido, ya que de hecho es una formación natural, por decirlo así, de carbonatos y que ocurre bastante rápido, en tan solo 2 años. Entonces ellos sí han logrado mitigar em, esas, esos efectos de cambio climático a través del atrapamiento del CO2. Bueno, eso en cuanto a proyectos internacionales. Ahora vamos a hablar un poco de Colombia. Existen los atlas nacionales de captura y almacenamiento de CO2 que se han hecho en distintos países. Sin embargo, para Colombia aún no existe ningún atlas de captura y almacenamiento de CO2. Hay distintos países que ya han iniciado con este proyecto, como por ejemplo estos, y acá está el título de los trabajos por si a alguno le interesa investigar sobre el tema. Y pues acá tenemos el ejemplo de Brasil. Ellos han hecho una zonificación de zonas donde la prospectividad es baja y alta para el almacenamiento de CO2. Entonces acá ellos, siguiendo distintos parámetros como los que ya hemos mencionado, hacen la clasificación de las zonas aptas y no aptas para ese almacenamiento geológico de CO2, lo cual es muy útil y es algo que Colombia pues ya debería empezar a implementar. Entonces, ¿qué áreas son potenciales para capturar dióxido de carbono en basaltos para Colombia? Bueno, ya sabemos que la investigación en este tema no se ha profundizado mucho, pero es bueno ir pensando en qué lugares se podría llevar a cabo esta serie de proyectos. Acá tenemos un mapa global de las concentraciones de basaltos. Para el caso de Colombia correspondería a esta partecita de acá. Entonces uno lo que primero haría es, bueno, yo necesito basaltos. ¿Qué ambientes geológicos me pueden formar esos basaltos? Los cuales yo podría encontrar en Colombia. Entonces, los ambientes geológicos que forman basaltos, pues principalmente las dorsales oceánicas, como es el caso de Islandia. Los puntos calientes también pueden formar basaltos, que como ya sabemos es una roca extrusiva de enfriamiento rápido.
Zonas de subducción que nos interesaría a nosotros, ya que este ambiente se presenta mucho en Colombia debido a la subducción de Nazca bajo la placa sudamericana y las grandes provincias ígneas. Entonces, en el caso de Colombia, nos podríamos centrar en este tipo de ambiente de subducción, donde se van a formar arcos volcánicos. Y en Colombia tenemos bastantes. Entonces tenemos arcos volcánicos tanto en la cordillera central como en la occidental. Y esta cadena montañosa se extiende a lo largo de la costa pacífica, que sería como esta concentración que podríamos ver acá. También podemos encontrar basaltos en el macizo colombiano, donde hay afloramientos de rocas volcánicas, entre ellas basaltos, en zonas como el Tolima y el sur del departamento de Caldas. Entonces, una vez identifiquemos en qué zonas podemos almacenar el dióxido de carbono, tenemos también que tener en cuenta la fuente del dióxido de carbono, que como ya habíamos mencionado, lo ideal es que estén cercanos uno al otro para que el transporte no sea largo. Acá podemos ver un mapa de las emisiones de cada departamento del país, donde los colores más rojos representan las mayores emisiones. Teniendo en cuenta lo anterior, un posible sector para la aplicación de estos proyectos en Colombia podría ser en la cordillera central, que está formada de rocas volcánicas como basaltos y andesitas. Entonces, como mencioné anteriormente, en Caldas se encuentran formaciones con basaltos. Y justamente en Neira, Caldas, muy cercano a Manizales, hay una cementera. Está la cementera de Argos. Entonces, ahí va a haber una gran emisión de CO2. En este lugar hay formaciones geológicas que contienen basaltos que se asocian principalmente con la actividad volcánica de la cordillera central. Entonces, en esta región, el grupo de los volcanes incluye depósitos de lava basáltica que se originaron a partir de volcanes como el Nevado del Ruiz. En esta zona existe una formación que es KVC, que se compone de espilitas, basaltos y diabas astoleíticas. Entonces aquí podríamos tener tanto la roca almacén como la fuente de emisión, donde se podría realizar la captura y el almacenamiento de CO2. Pero no es tan sencillo porque hay que tener muchos factores como los que ya se han mencionado, y este estudio se puede profundizar analizando pozos o sísmica que se haya hecho en esta región. Y para finalizar y a manera de conclusión, entonces pudimos ver cómo la captura y el almacenamiento de CO2 en basaltos representa una tecnología muy buena para mitigar el cambio climático. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta muchos factores, como la condición que debe tener la roca y el gas, y abordar también desafíos técnicos, económicos y sociales asociados a la implementación de este nuevo proyecto, que digamos en el caso de Colombia es algo bastante nuevo. Esta tecnología puede convertirse entonces en una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos climáticos globales. Y en comparación con otras tecnologías de captura de CO2, digamos que esta es muy interesante porque al producirse carbonatos, pues digamos que el CO2 ya va a quedar atrapado de forma permanente y va a ser mucho más seguro su confinamiento. Y por último, pues sabemos que en Colombia también significaría una oportunidad para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, pues es necesario avanzar en la investigación geológica, en la caracterización química y en el desarrollo de tecnologías de monitoreo en las formaciones, sobre todo teniendo en cuenta que contamos con arcos volcánicos. Entonces lo ideal es hacer un trabajo de, de un atlas como el que se veían que se hace en los otros países para facilitar el potencial de almacenamiento geológico de CO2. Estas son las referencias que se utilizaron y eso sería todo. Muchas gracias por escuchar.